Hola, es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes sobre este proceso de la mentoría consciente, no solo por el motivo que nos reúne ahora en el lanzamiento del libro Mentoría Consciente, el poder de compartir experiencias de vida, sino porque está suscitando una profundidad en la mirada y en la reflexión acerca de su contenido de forma tal que se puedan generar herramientas para el trabajo cotidiano que hacemos en el acompañamiento de personas. Yo quiero hablar sobre uno de los capítulos que más me gusta y que tiene que ver con el tema de las experiencias maestras. Todos en la vida tenemos infinidad de situaciones, vivimos infinidad de situaciones que no solo por la duración o el impacto que tienen en nuestra vida nos movilizan, sino porque son como puntos de inflexión en nuestro mundo interno que generan un cambio o una ruptura o una transformación o nos hacen salir de la caja, de esa zona de confort en la que estamos, o simplemente son experiencias que tienen ese poder transformador de llevarnos de manera maravillosa en un salto cuántico de un punto A ese punto B. Las experiencias maestras, obviamente hay de muchos tipos y iremos hablando sobre ello, pero en general lo importante es que esa experiencia maestra desencadena en nosotros diversas situaciones que tienen la capacidad de influir en el curso de nuestras vidas. Puede ser, repito, desde algo muy trascendente o simplemente porque cambian una creencia que en el mediano a largo plazo va a generar cambios mayores. Pero la experiencia maestra requiere de un nivel especial de atención, de conciencia, de observación para poder comprender no solamente lo que ocurrió, sino el impacto de aquello que ocurrió y la manera como ello modifica internamente en nosotros alguno de los aspectos de nuestra estructura. Llámese personalidad, llámese experiencia no resuelta, llámese sistema de creencias, llámese herida de la infancia. Muchos aspectos pueden ser resueltos o modificados o movilizados a través de una experiencia maestra. Y a medida que el tiempo de nuestra vida va avanzando, podemos poner como ese espejo para mirar hacia atrás y darnos cuenta el efecto poderoso que ha tenido o que tuvo la experiencia maestra, no solo en su momento, sino en el devenir de nuestra existencia o en el devenir de un rol o en el desarrollo de una habilidad, de una competencia, en fin. Hasta llegar al punto en que nos damos cuenta que en realidad se produjo una transformación. Hay una clara evidencia de ese cómo era antes y cómo soy ahora. Por eso hablo del poder de las experiencias maestras como aquellas que nos permiten evolucionar. Las experiencias maestras traen también unos aprendizajes transformadores que ya son como el corazón, el núcleo de lo que se modifica. Porque recuerden que aprendizaje significa cambio. Es decir, no hay aprendizaje si no ha habido un cambio, un antes y un después. La experiencia como tal estará llena de hechos que no son modificables, de personajes, de lugares y de situaciones. Pero la médula, el foco, el centro, el corazón de la experiencia maestra es el aprendizaje transformador. Cuando nosotros entramos a ese mundo interno, a explorar, a filtrar, a decantar la experiencia maestra, llegamos al corazón de la experiencia, que es lo que podemos transferir y compartir, porque es lo que puede ser inspirador y motivacional para las otras personas. Y ya en la narrativa que hagamos de esa historia o en la forma como deseamos contarla, pues pueden venir otros elementos que le agreguen valor al núcleo. Casi que ese aprendizaje transformador se podría resumir en una frase, pero nosotros le agregamos otra serie de aspectos para darle relevancia, importancia, explicación, en fin, para rodearlo de un poco más de elementos que le ayuden a la otra persona a asimilar. Las experiencias maestras tienen una serie de características que me voy a referir rápidamente a ellas. En primer lugar, es la multidimensionalidad del impacto. Cuando algo nos pasa, no solamente
transforma aquel punto en el cual impactó, como el punto de choque, sino que modifican la totalidad de la nave, ¿no? Cuando nos golpeamos, todo el carro se avería, así el impacto esté en un solo punto, finalmente es el vehículo el que está afectado, la totalidad, ¿sí? Así probablemente lo que llamamos el daño solo se percibe en un lugar. Igual pasa en el cuerpo, si nosotros tenemos un síntoma físico, ese síntoma físico, aunque está localizado, tiene un impacto general sobre nuestra emoción, sobre nuestro comportamiento, sobre muchas cosas. Igual pasa con las experiencias maestras. Esas experiencias tocan diferentes dimensiones de nuestro ser. Por eso es tan importante tener un conocimiento profundo de naturaleza humana, que también es otro capítulo del libro que lo haremos después, para poder reconocer en qué aspecto de esos elementos de naturaleza fue que la experiencia tuvo su impacto. Segundo, hay un profundo impacto emocional, es decir, siempre los hechos traen y rodean una emoción. Otra cosa es que la hayamos expresado, la hayamos gestionado o no adecuadamente. Por eso también es importante poner la mirada en el impacto emocional. El efecto puede ser duradero, no solamente en el nivel del recuerdo, sino en el nivel de las lecciones aprendidas. Decía ahora que quizás a veces se demoran por terminar de incorporarse en su totalidad, en la totalidad del aprendizaje. Son generadoras, y este es el corazón también del modelo, de un despertar de conciencia, porque nos hacen que veamos, que nos demos cuenta, que nos conectemos y nos relacionemos con las experiencias de una manera diferente. Y eso implica también un contacto con nuestro mundo interno diferente. En la medida en que me veo y me doy cuenta, libre de juicios, puedo observarme desde esa mirada neutra e incorporar aspectos de la sombra que no haya asimilado. La transformación profunda, y le agrego esta palabra, sostenida. Todos sabemos que buscamos siempre que los cambios sean estables y duraderos. Esa transformación y esa estabilidad tiene mucho que ver con la manera como se rompió patrón quizás muy arraigado a través de esa experiencia maestra o de ese aprendizaje transformador, y yo lo integré de tal manera que ya es sostenible en el tiempo. Ya no solamente se vuelve hábito, práctica, sino que en realidad está afianzado en nuestra forma de ser y estar. Y lo último que es muy poderoso como corolario de las experiencias maestras es que puedan ser compartidas, porque esas lecciones poderosas tienen la capacidad no solamente de ayudarnos a nosotros en esa mirada retrospectiva a hacer un balance y abrazar esas experiencias y entender que desde ahí son elementos contributivos para la evolución de otras personas que no tienen que haber o estar viviendo lo mismo, pero que por la naturaleza humana, por los principios de naturaleza humana que todos compartimos, sí pueden transferir parte de ese aprendizaje profundo al área de la naturaleza humana en la cual están siendo impactados. Este es un tema maravilloso y apasionante. Mentoría consciente, experiencias maestras, principios de naturaleza humana. Todo un mundo para modificar y perfeccionar la manera como acompañamos personas. Gracias por haber escuchado.